Bueno gente, hoy estamos aquí para hablar sobre Konosuba, Konosuba Shisekai ni Ichiku Fukuwo. ¿Por qué? Pues porque hace muy poquito salió la película, o al menos salió el Blu-ray de la película, por lo cual ya la hemos podido ver. Y porque uno de vosotros me lo comentó, creo que fue en el vídeo de Kaiji, no estoy muy seguro, que hablara sobre esta serie. Así que, siendo una serie la cual me gusta muchísimo, y la cual ha tenido una gran repercusión en la comunidad, no está de más que os diga un poquito cuál es mi opinión sobre esta serie, sobre sus distintas adaptaciones y sobre lo que yo creo que han hecho bien y han hecho mal. Aunque antes de comenzar os debo decir una pequeña anotación. Y es que toda mi opinión no es la de alguien imparcial. Es decir, yo me he leído la novela de Konosuba Shisekai ni Ichiku Fukuwo, voy de hecho por el penúltimo volumen. Así que mis ojos a la hora de mirar Konosuba son los ojos de alguien que la está comparando constantemente con su material original. Y todas las cosas negativas que le voy a sacar son en su mayoría comparaciones con la obra original. Así que si no queréis escuchar este tipo de opiniones, supongo que este no será vuestro vídeo, pero así es como yo la voy a juzgar porque así es como yo la he experimentado. Y quiera yo o no quiera, no tengo otra forma de experimentarla ya que me la leí antes de que la adaptaran, o sea que no puedo hacer mucho más. Habiendo dicho eso, Konosuba. Para empezar tengo que decir que la primera temporada me gustó muchísimo, me gustó mucho más que la segunda temporada y me parece una adaptación de 10. Tan solo cortaron un par de escenas, un par de misiones, que eran un par de capítulos, creo, en la novela. O sea que tampoco fue mucho material perdido y tampoco era especialmente relevante. O sea que lo que hicieron para el tiempo que tenían y para el presupuesto que tenían está de 10. Konosuba es una serie que ha marcado completamente al género Isekai, ha marcado completamente al género de comedia y ha marcado completamente a la generación de series que vinieron después de ella. A día de hoy no podemos ver una serie que haga parodia de otro género o una serie que haga parodia concretamente del género Isekai sin pensar inmediatamente en Konosuba. De hecho, no podemos siquiera pensar en una serie de comedia o en una serie Isekai como conceptos separados sin pensar en Konosuba, porque Konosuba ha marcado mucho lo que es el género, lo que es el género de comedia, lo que es el género Isekai y lo que es el género de comedia dentro de un Isekai, porque salió en una época en la que era el boom de los Isekai, que actualmente también lo sigue siendo, pero quiero pensar que últimamente cada vez menos. Pero Konosuba sí que salió cuando todavía estaba el apogeo de los Isekai. Y en esa época, en ese momento concreto, Konosuba pegó una hostia sobre la mesa, parodiando a su género de una manera espectacular. Un humor muy irreverente, un humor muy original y un humor que, para sorpresa de muchos, acaba siendo un humor bastante blanco, bastante family friendly y que cualquiera podría disfrutar sin necesidad de meterse en polémicas ni nada del estilo. Konosuba es una serie divertida, es una serie que tú puedes ver y simplemente disfrutarla porque ese es el tono de la serie. Nunca vas a ver que en Konosuba traten de tocar temas muy sensibles o traten de volverse súper filosóficos de un momento a otro. Konosuba sabe a lo que va y eso es lo más grande que tiene. Sabe lo que está haciendo y lo hace muy bien. Ahora bien, todas las cosas buenas que os puedo decir de Konosuba se comparten. O sea, todo lo que acabo de decir se comparte tanto en la primera temporada como en lo que vendría siendo la novela. Pero la cosa empezó a cambiar a partir de la segunda temporada y os voy a comentar por qué. Os digo, Konosuba segunda temporada me gustó también un montón. Sigue siendo Konosuba, sigue teniendo ese tono, ese humor. Pero me gustó bastante menos que la primera temporada. Y os voy a explicar por qué. Porque resulta que incluso dentro de toda esta comedia, incluso dentro de todo ese no tomarse en serio a sí mismo, incluso dentro de toda esa parodia al género, Konosuba te está contando una historia. Y una cosa es no tomarse en serio a sí mismo, es decir, tratar de crear humor a partir de una situación, a partir de unas sensaciones, a partir de un tono. Y otra cosa es ignorar por completo el rumbo que va a tomar la serie por tal de hacer gracia. Y eso es algo muy, muy negativo que sucede en muchas series de comedia. De hecho, esta es una de las razones por las cuales me gusta tanto Kaguya-sama de esta temporada, porque es una serie que no cae en eso. Y es que, por muy buena que sea tu comedia, esta comedia tiene que estar dentro de un límite, tiene que estar dentro de un margen. ¿Cómo decirlo? Tiene que estar dentro de una verosimilitud con respecto a tus personajes y con respecto a tu historia. Y eso es lo que no se cumple en Konosuba 2. Veréis, en Konosuba 2 hay contenido original. O sea,
ya no estamos en que se hayan saltado cosas como sucedió en la primera, porque en la primera se saltaron cosas porque no tenían suficiente tiempo. Aquí, en lugar de saltarse cosas para adaptar lo máximo posible, lo que han hecho ha sido crear contenido original, es decir, han alargado las escenas. Y eso, en mi opinión, ha hecho que baje un montón con respecto a la primera. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las escenas que han añadido, que son originales, están en pos del humor, están en pos de la comedia. Y no sé hasta qué punto el autor original puso mano en estas nuevas escenas del anime o no. Pero lo que sí que sé es que para mí el ritmo que tenía Konosuba tan bueno, tan dinámico, tan orgánico la primera temporada, en la segunda se rompió. ¿Por qué? Porque en la segunda temporada no paran de recordarte a cada segundo de que estás viendo una serie de comedia. Y eso es lo que a mí me echó para atrás un poquito. Os explico. La primera temporada es una serie de comedia, obviamente, tiene muchísima comedia, tienen chistes a cada rato. Pero la gracia de Konosuba, o sea, la forma de hacerte reír en Konosuba, no es soltarte chiste tras chiste tras chiste como si esto fuera una serie de gags. Es plantearte una historia, plantearte un world building en el cual no te tienen que contar un chiste, no tiene que haber un gag cómico que cierre una escena, sino que mientras los personajes están avanzando en su historia, avanzando en la misión o avanzando en la trama concreta que se están contando, mientras están avanzando, la forma en la que avanzan es chistosa, y eso es lo que hace gracia de Konosuba. Que, por ejemplo, cuando van a luchar contra Beldia, el primer general del Rey Demonio que aparece en la primera temporada, Beldia no es un cualquiera, Beldia no es un tipo que esté ahí para hacer reír. Sin embargo, utilizan al resto de personajes, utilizan a Darkness en este caso, y utilizan el momento, la situación en la que están, para darle la vuelta, para convertir al gran enemigo malvado que es Beldia en una cosa absurda, en un combate completamente absurdo. Y ahí está el humor de la escena. No es que la aparición de Beldia cree un gag cómico, no es que Beldia tenga un toque cómico, no, sino que el personaje se ve envuelto por la situación, y es la situación la que es cómica. Y eso, en mi opinión, lo partieron en la segunda temporada. Hay muchos momentos, sobre todo en la parte de Alcarentia, donde se nota un montón que están intentando hacerte reír. O sea, no está fluyendo de forma dinámica, no está fluyendo de forma orgánica. Te están forzando a que te rías. Te están diciendo, en este momento es cuando tienes que reírte. Y esto se viene, por ejemplo, con la niña del culto que dice el Onicha mientras rompe el papel. Cuando el general le regalan un montón de jabones y luego lo tira contra el suelo y sale rebotado. Cuando entran a la tienda con la espada en la mano, con la Chunchumaru, y se choca con la puerta. Todos esos momentos son gags cómicos. Están hechos para decirte, ¡pum! En este momento te tienes que reír. Faltan las lisas enlatadas. Y eso es un problema. Eso es un problema porque a Konosuba nunca le ha hecho falta ese tipo de humor. O mejor dicho, Konosuba nunca ha utilizado ese tipo de humor. Konosuba no es una serie que se base en gag cómicos. Cómicos. De hecho, hay ciertos volúmenes en Konosuba que literalmente se pueden plantear un chiste al comienzo del capítulo y no rematarlo hasta el final del capítulo. ¿Por qué? Pues porque durante todo ese recorrido, o bien te has olvidado, o bien esa forma de la cual empezó el chiste se ha distorsionado de tal forma que cuando llega al final del capítulo es una cosa completamente distinta. Entonces cuando te lo rematan al final, te pega el triple o el cuádruple de fuerte, porque no te lo ves venir. Esa es la magia de Konosuba. Y yo creo que la segunda temporada, no sé si es porque la gente que está a cargo no terminó de entender cuál era el estilo del autor, o intentaron forzar su propio estilo dentro del anime. Sinceramente no lo tengo muy claro de decir cuál sería la razón detrás de esto, pero sí que yo lo noté muchísimo en la segunda temporada. Y esto va también de mano, o sea, va también de la mano de la imagen que tiene Konosuba dentro de la comunidad. Si tú le preguntas a un fan del anime, que haya visto obviamente Konosuba, y le preguntas qué tipo de serie es Konosuba, seguramente se le vendrá a la cabeza que es una serie de comedia, que es una serie isekai, y que es una serie en la que los personajes se mueven muchos, en la que los personajes se mueven mucho, en la que constantemente están
haciendo movimientos con los brazos o con las piernas mientras están hablando, en la que cada poco hay chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta expresividad, o mejor dicho, toda esta sobreexpresividad, que se nota muchísimo más en la película, por cierto, es algo que en la novela no está. Y algunos me podréis venir diciéndome con que obviamente la novela no está porque es solo texto, porque no podemos ver a los personajes moviéndose, no podemos ver las expresiones físicas de los personajes. Pero no. Si un personaje se está expresando físicamente de alguna forma, en una novela te lo pueden describir perfectamente. Y sin embargo no lo hacen. Y no es que no lo hagan porque no puedan en ese medio, ni muchísimo menos. No lo hacen porque no quieren hacerlo. Porque el sentimiento, porque la sensación detrás es muy distinta. Muy pero que muy distinta. En la parte, por ejemplo, en la que en la película se encuentran con un montón de goblins del ejército enemigo. Y esos empiezan a decirles, oh, vamos a acabar con vosotros, con las chicas lindas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Aqua se pone a contestarles. En esa escena hay una cantidad de movimiento, pero que una cantidad de movimiento de los enemigos prácticamente saltando, moviendo la lengua de un lado a otro, los brazos, todo súper exagerado. Y luego cuando Aqua les está contestando, es igual de exagerado sus movimientos físicos. Y esto es un problema, realmente yo opino que esto es un problema. ¿Por qué? Porque si tú lees esta misma escena en la novela, verás que todo el diálogo es mucho más seco, es mucho más... Iba a decir soso, pero no sé si soso es la expresión correcta. A lo que quiero llegar es que se torna como algo más serio. Se torna como que la sensación realmente es de peligro, como que están encontrando con un peligro y les va a pasar algo, como que están realmente en una situación comprometida. Y cuando Aqua les está contestando igual, se da la sensación, por como está escrito, de que Aqua les está contestando de forma seria, de que les está contestando realmente creyéndose lo que está diciendo. Y ahí está la gracia. Ahí está la gracia, en que Aqua realmente se piensa que puede imponer a esos bichos. La gracia está en que en esa situación de riesgo están actuando como si fueran héroes de una historia maravillosa, cuando no lo son, cuando son 3 matados y medio. Esa ha sido siempre la gracia de Konosuba, que en situaciones serias los personajes tratan de dársela como gente seria y no pueden, y no les sale porque no son gente seria, porque aunque lo intenten no pueden, el mundo les echa para atrás. Y sin embargo, en las adaptaciones, ya os digo, sobre todo en la película y en la segunda temporada, esa sensación se pierde por completo, porque yo creo que tal vez por el éxito que tuvo la primera temporada, quisieron como intentar replicar la fórmula, intentar decir a la gente, esto es Konosuba, seguimos siendo lo mismo, pero con tal de agarrar a la gente tan fuerte, medio que han perdido cuál era la sensación original de la serie. Y ya os digo, ese es mi problema ese es mi problema principal con la segunda temporada de Konosuba, que se tiran demasiado tiempo tratando de meterte chiste tras chiste tras chiste, en lugar de centrarse en la historia que sea, la historia de Alcarentia o la historia de Vanir, de una forma, ¿cómo decirlo? De una forma honesta, de una forma literal. O sea, si los personajes van a hacer algo porque X, tienen que ir a hacer algo porque X. No es normal que te metan 80 chistes entre medio, porque no se nota como algo natural. Y ese es un problema que yo noté muchísimo, pero yo os digo, muchísimo. E insisto en que esto no es algo imparcial, en que esto solamente lo puedo decir porque he leído la novela. Seguramente si no hubiera leído la novela, habría visto la segunda temporada y es posible que ni siquiera me hubiera dado cuenta de este aumento en la cantidad de chistes, o de este paso del humor de una forma orgánica a una forma de medio como gags cómicos. Seguramente no habría dado cuenta y seguramente hubiera disfrutado la segunda temporada o incluso la película de la misma forma que la primera temporada. Pero simplemente no es así. No es así. Y ya os digo, en la primera temporada no noté para nada, pero que para nada esto. Yo creo que es a partir de la segunda, a partir de ese intento desesperado del estudio por decir esto es Konosuba, que precisamente hicieron que esto se pareciera menos a lo que yo conocía como Konosuba. Y bueno, habiendo dicho eso, comentaros un poquito sobre la película, que para mí, aunque me cueste decirlo, para mí fue una tremenda decepción. O sea, la película me gustó muchísimo también. O sea, no deja de ser Konosuba siempre es muy divertida. Pero os comento que yo diga
que esta película simplemente me ha parecido una película muy divertida, es como un navajazo por la espalda. ¿Por qué? Porque el volumen que está adaptando esta película, que es el volumen 5 de la novela original, resulta que es mi volumen favorito de toda la novela. ¿Por qué? Porque es el volumen en el cual empieza el chip de Kazuma con Megumin, que es un chip que se toma completamente en serio, por si os lo preguntáis. Y sin embargo, entiendo que en la película no hayan podido adaptarlo todo de forma fidedigna por el tiempo que tenían, porque me parece que la película dura tan solo 1 hora y media o un poco menos, y entonces no tenían tiempo para adaptar todo el volumen. Sin embargo, se nota mucho, pero mucho, que la película no es más que una extensión de la segunda temporada. O sea, la película sería como unos 4 o 5 capítulos de la segunda temporada. Y, por tanto, comete los mismos errores, exactamente los mismos errores. Que es tratar de hacerlo todo sobre cómicos, ultra humorístico, cuando no le hace falta, cuando el humor base que tiene Konosuba es más que suficiente para partir de risa cualquiera. Y han tratado también de, ¿cómo decirlo? De hacer que la película sea como un producto único. Que tú puedas verte la película de principio a fin y tengas como un principio y un final. Que se considere como una parte, ¿cómo decirlo?, separada de la obra original, podríamos decir. Que tú pudieras ver en cualquier momento y disfrutarás igual. Y esto es un gran problema. Esto es un gran problema porque la película no es un producto único. La película es continuación directa de la segunda temporada. La película es el volumen 5 y la segunda temporada adapta hasta el volumen 4. Es que es justo lo que va después. Y después de la película siguen pasando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que para tratar de crear esa sensación de producto cerrado, han tomado ciertas decisiones que son cuanto menos cuestionables. Por ejemplo, el boss final, no recuerdo el nombre. ¿Laura? No recuerdo el nombre del enemigo. En fin, la quimera en la película. Después de haberla derrotado, o sea, después de meterle el cañonazo, revive por el poder del amor. Y junto a ella reviven otros 2 o 3 generales del Rey Demonio, se fusionan todos y entonces tienen que hacer como una especie de fusión de todos los poderes del pueblo para poder acabar con ella. Toda esta pelea con un clímax tan exagerado es precisamente eso, es precisamente un clímax demasiado exagerado. Es crear humor por humor. O sea, a esto me refería yo cuando dije al principio eso de que, a pesar de que no te tomes en serio a ti mismo, o sea, a pesar de que tengas en cuenta de que tu historia no es algo increíblemente serio, no es algo increíblemente profundo, etcétera, 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 a pesar de eso tienes que ser verosímil contigo mismo. Es decir, a pesar de que estés haciendo humor, no puedes saltarte las reglas de tu propio mundo. Y eso es lo que han hecho en esta película. Han cogido a la tipa esta, a la quimera, y han hecho que por el poder del amor sea más fuerte. Han hecho que por el poder del amor pueda fusionarse con los otros reyes demonio. Que los generales hayan tomado conciencia dentro de ella y hayan creado esa especie de ser robótico gigante. Y todo esto bajo el chiste de, jaja, lo está haciendo por el poder del amor, se están burlando de eso. Sí, jaja, se están burlando de eso, es gracioso, yo no te digo que no, pero no tiene sentido ninguno. Vale que es gracioso, pero es que no tiene sentido ninguno. Y Konosuba, dentro de que es una serie de comedia, también es una trama que está avanzando. O sea, cada vez que derrota a un general del Rey Demonio, la trama avanza un poquito más hacia su final. Actualmente en la novela, tan solo queda un general vivo y tan solo queda un volumen. No sé, o sea, ¿sabéis a lo que quiero llegar? Konosuba es una historia que, dentro de lo que cabe, es verosímil consigo misma. Las cosas no pasan porque sí. Los personajes no actúan porque sí. Los diálogos no están porque sí. O sea, cada personaje tiene su desarrollo personal y hace las cosas que hace por algo. Dice las cosas que dice por algo. Y las cosas suceden por algo. No me puedes venir de repente diciéndome que por el poder del amor, ¡pum!, ahora el jefe se ha transformado, ha revivido, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son todo este tipo de chistes lo que hacen que se pierda la esencia de Konosuba. Hacen que cada vez te tomes menos en serio la serie. Y una serie la cual no te importa, es decir, una serie que no te tomas en serio, una serie de la cual no te importa un carajo lo que suceda a sus personajes, no te va a poder hacer reír tan bien como podría. ¿Por qué? Porque no te vas a tomar en serio una situación de riesgo, no te vas a tomar en serio una situación romántica, no te vas a tomar en serio una situación de avance personal. Y hay un montón de escenas así en Konosuba. Konosuba es una obra
que poner, de hecho, esto. Konosuba es una obra que, aunque es una obra principalmente de comedia y aunque es una obra principalmente isekai, también tiene sus partes serias, también está avanzando. El desarrollo de los personajes está muy bien construido. La relación de Megumin con Kazuma está increíblemente bien construida. Cada vez que hay una interacción entre ellos, es glorioso el capítulo porque se compenetran tan bien que realmente sientes el cómo han podido llegar al punto donde están. Y esto no se consigue. Esto no se consigue si a cada poco creas chistes de la nada que no tienen verosimilitud con el mundo. Por ejemplo, en la segunda temporada, la escena en la que el general Slime del Rey Demonio le dieron un montón de jabones en Alcarentia y los tira al suelo, todo gritando, todo muy chistoso, esa escena le resta importancia a lo que era Hans. O sea, Hans era un general del Rey Demonio, era un limo venenoso de su puta madre. Es decir, era un tipo realmente serio, realmente importante, era un Verdia en la primera temporada. Y sin embargo, debido a escenas como esa de la segunda temporada, que fue una escena original, hace que el espectador pierda la seriedad de ese personaje. Hace que al espectador le importe menos ese personaje porque ha sido parte de un gag cómico que no ha tenido mucho sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que un general del Rey Demonio, que se supone que son gente súper poderosa, súper oscura, súper malvada, haya sido el protagonista de un gag cómico de unos pocos segundos? No tiene sentido ninguno. Y sí, puede ser chistoso, te puede hacer gracia, pero no aporta, no ayuda, mejor dicho, a que la serie, como conjunto, vaya avanzando por buen camino. Y eso es lo que yo he notado sobre todo en la película. En la película eso ha sido un despropósito por esa misma razón. Que, insisto, estoy tirando mucha mierda porque no estoy haciendo más que compararla, y la novela me encanta. Pero eso no significa que no me guste. Tanto la segunda temporada como la película me han gustado mucho. Pero no me han gustado tanto como me gustó la novela. Vamos, ni de lejos. Y principalmente por las razones que os estoy diciendo. Y otro ejemplo que os puedo poner de esto, aunque esto viene más de la mano del tiempo de no tener tiempo para adaptar, pero vamos. Hay una escena al principio de la película en la que Megumin hace un par de explosiones súper malas y Kazuma le da un puntaje en plan 0 puntos porque casi nos matas. Hace otra explosión, dice menos 20 puntos porque tal. Es una escena de un par de minutos o de un par de segundos, no recuerdo realmente cuán largo era la escena, pero básicamente esa escena al principio de la película está ahí para que al final de la película, cuando le da los 120 puntos a la última explosión de Megumin, tenga más fuerza esa explosión con forma de corazón. Pero esto es un poco hacerlo de forma chapucera. Es un poco tratar de crear el mismo sentimiento que estaba en la novela original, pero de forma chapucera. ¿Por qué? Porque las dos explosiones esas que puntúa Kazuma están muy exageradas. Son en plan, casi los mata 2 veces, en una le pone 0 puntos y en la otra menos 20. Y luego en la última explosión le da 120. Y esto, de verdad que tal como lo estoy diciendo, os puede parecer una tontería, pero para nada. Y es que en la novela, no, esas dos primeras explosiones, las que da tan poca nota, no existen. O sea, la gracia de que Megumin y Kazuma estaban yendo juntos a valorar sus explosiones y le daba puntos, viene estando en la serie desde la segunda temporada, creo, desde algún punto de la segunda temporada. De hecho, se ve varias veces durante la segunda temporada que ellos tenían este gimmick entre ellos. Y esto va evolucionando de forma gradual para que luego, cuando le das esos 120 puntos, realmente te pegue el sablazo, realmente digas, ¡buah! ¡Qué bonito, qué tierno, qué tal! Y eso no se consigue recordándotelo con un par de explosiones muy heavies, muy exageradas al principio de la película. Eso se consigue de forma paulatina, de forma dinámica, de forma constante. Y eso es algo que no se ha respetado en las adaptaciones. Y lo mismo va, por ejemplo, para las escenas de cama con Megumin. Que es otro punto que también me tocó un poquito la moral. ¿Por qué? Porque en la novela, el desarrollo de la relación de Megumin con Kazuma es, de nuevo, súper orgánico. Cada una de las escenas de cama son increíblemente desternillantes, pero a la vez increíblemente... ¿Cómo decir? Iba a decir tiernas, pero tiernas no es la palabra. Increíblemente humanas. Realmente tú ves en esas escenas cómo se están acercando el uno al otro y cómo se están... O sea, y cómo se están acercando con respecto a la relación que tenían formada desde antes. Sin ir más lejos, antes de llegar a la aldea, tienen una escena en la que se quedan
juntos bajo la luz de la luna, mirando las estrellas cogidos de la mano. O sea, y esa escena es completamente seria, ¿eh? Y escenas como esta ayudan a que se vaya formando el lazo entre ellos dos, para que luego las escenas de cama realmente tengan su impacto, porque son... De hecho recuerdo que en la novela eran como 3 o 4, en la película tan solo hubo 2, si no me equivoco. Y esas escenas principalmente están ahí para la gracia, están ahí porque son muy desternillantes. Pero en la última de todas, en ese momento en el que ella se queda reposando sobre su brazo, todo cobra otro sentido. Ves que a partir de ahí se empieza a formar algo realmente serio. Y sin embargo en la película, que ni siquiera es que se quede durmiendo en su brazo, sino que en la película directamente se le tira encima, que parece que está a punto de violarlo. Y en la película parece todo muy salido de la nada. Es como que pasan de estar gritándose, de estar con el chiste de oh, te has intentado colar en la habitación, no sé qué. Pasan de eso a inmediatamente, pum, se meten en la cama y es como, por poco hacen algo. Y sí, por poco hacen algo en ese momento, pero no tal y como te lo muestran en la película. Por poco hacen algo en la última escena de cama del volumen 5 de la novela original, pero porque el ambiente era como 1000 veces distinto y estaba todo mucho mejor formado desde mucho tiempo atrás. Ese es mi problema con las adaptaciones de Konosuba, que tratan de meterte lo mismo que estuvo en la novela, como apretujón, como de forma chapucera, como siempre con un filtro de humor absurdo, cuando muchas de esas cosas no se pueden tratar de esa forma. La evolución de los personajes, la evolución de la historia, la evolución de las relaciones, todo va avanzando de forma paulatina, de forma constante a lo largo de los volúmenes. No puede ser que algo que se haya venido desarrollando durante 5 volúmenes atrás, intentes metérmelo en tan solo 2 o 3 escenas ahí de sopetón, porque no causa la misma sensación, para nada. Y esto va también de la mano con la última escena de la película. La última escena de la película, recuerdo yo que cuando la leí en la novela, fue la cosa más bonita que he leído yo en Konosuba en los 10 y pico volúmenes que tiene. Y sin embargo en la película ha sido como cualquier cosa, como un día cualquiera. E incluso esa nube con forma de corazón, medio que no tiene sentido, porque el espectador no entiende cuál es el tipo de relación que tienen Megumin y Kazuma. No entiende que eso haya sido algún tipo de interés romántico de ninguna forma. Lo que entiende es que se han metido en la cama por casualidades de la vida, que Kazuma tenía simplemente interés en ella porque es una chica y ya, y que Megumin casi lo viola because reasons. O sea, ese es todo el trasfondo que nos ha dado la serie con la película, con la relación de Konosuba, con la relación de Megumin y Kazuma, que yo os digo que es una de mis parejas favoritas de todo el manga anime, aunque en ese caso es una novela. Y sin embargo, el comienzo de toda esa relación, que es el volumen 5, lo han hecho todo tan apresurado, tan a medio hacer, de forma tan chapucera, que ha sido una tremenda decepción. Sin ir más lejos, la última escena, la escena en la que le da los 120 puntos y le compra al propio Kazuma los puntos de explosión en lugar de la magia avanzada, esa decisión era realmente importante en la novela. Realmente importante en la novela, porque en la novela realmente ves durante el transcurso de todo el volumen el drama que tenía Megumin con el tema de tener siempre la explosión y no tener la magia avanzada. Ese drama realmente se siente en Megumin. Es una cosa seria. No hacen humor con ello. En la película tratan de cambiar todo ese desarrollo que tuvo ese drama Megumin con respecto a los puntos. Intentan comprimirlo todo eso en una escena en la que no pudo salvar a Komeko, estuvo a punto de darle a los puntos y sin embargo vino Junjun y la salvó ella. O sea, todo el drama del personaje con ese tema que luego culmina al final del volumen, te lo tratan de resumir en una escena original, por cierto, que apenas dura unos minutos, apenas dura un minuto, y ya está. Y creen que con eso el espectador va a poder entender cuál ha sido el sentimiento detrás de esa decisión, va a poder entender cuál ha sido la fuerza detrás de que Kazuma le diera a esa opción en lugar de ella. Ya os digo, Konosuba es una serie que realmente te puede transmitir muchas cosas más allá de hacerte reír, más allá de ser divertida. Konosuba es una serie que tiene un desarrollo de personajes increíble, que tiene una pareja, que es Megumin y Kazuma, con las interacciones más reales y más humanas
que he visto yo, vamos, en muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo. De hecho, podría compararlas incluso a su nivel de interacción con el de Lawrence y Horo de Spice and Wolf, que es literal mi pareja favorita del anime. O sea que hasta ahí, hasta ese punto la estoy poniendo. Y sin embargo, ya os digo, en las adaptaciones es algo que no se está notando para nada. Y lo peor, o lo que yo más lamento, es que esto tiene pinta que va a seguir siendo así. O sea, si hicieran una sexta temporada, si hicieran una tercera temporada adaptando el sexto volumen, yo imagino que el rollo sería el mismo. Que comprimirían todos los elementos, todos los capítulos de volumen en una temporada de 10 episodios en la que más o menos intentarían hacer reír al espectador el máximo tiempo posible. Porque por alguna razón la gente detrás de las adaptaciones de Konosuba cree que eso es Konosuba. Cree que Konosuba es simplemente una serie con la que reírte mucho tiempo y muchas veces. Ya está. Cuando Konosuba realmente puede dar muchísimo más, muchísimo más. Y de nuevo, insisto, solamente estoy diciendo esto porque lo miro con el filtro de la novela. Porque después de leer toda la novela, soy capaz de entender todo ese potencial que tiene Konosuba y que no están labrando bien en la segunda temporada de la película. Pero eso no quita que es una serie fantástica, es una muy buena serie. Obviamente es de las mejores series, por no decir la mejor, que podéis encontrar en cuanto al género de comedia, sobre todo en los últimos años. Y obviamente es una serie que os recomiendo muchísimo si no la habéis visto. Sin embargo, ya os digo, es una serie en la cual yo al menos, y creo que todos los lectores de la novela podrán estar de acuerdo conmigo, creo que no es lo mismo. Creo que es una adaptación que la puedes disfrutar, pero no esperes para nada encontrar la misma sensación, no esperes para nada encontrar la misma obra, porque no es lo que vas a encontrar. Las adaptaciones de Konosuba van a otro lado, son otro rollo. Van a un lado mucho más comercial, podemos decir, mucho más de consumirla, reírte y olvidarla. No van al rollo de querer plantear una historia la cual vaya avanzando. Eso es lo que opino sobre Konosuba. Y creo que un poquito más. Me he quedado bastante a gusto. Tenía bastantes ganas de comentar en algún momento qué era lo que yo opinaba de Konosuba y el por qué no creo que para nada le haga ¿cómo decirlo? Le haga honor a la novela. Así que bueno, os digo, si estáis interesados en leer la novela, mi recomendación sin duda alguna es que la leáis desde el principio, ya que aunque sea solamente por los 2 capítulos que se saltó en la primera temporada, yo creo que merece la pena. Sin embargo, yo diría que la primera temporada estuvo lo suficientemente bien adaptada como para que, si queréis, no tener por qué leer los primeros 2 volúmenes. Es decir, podríais empezar directamente por el tercer volumen y de ahí para adelante. Eso sí, a pesar de que hayáis visto la segunda y la película, en ese caso sí que recomiendo 100% leer mínimo a partir del tercer volumen. ¿Por qué? Pues porque en la primera temporada la han adaptado igual, solo que saltándose un par de escenas. En la segunda temporada y la película no la han adaptado igual directamente. Hay muchas escenas que cambian o que añaden en la segunda temporada y la película. Por tanto, las sensaciones van a ser muy distintas a leerlo que verlo. O sea que ya os digo, si queréis ver la novela, empezar desde el principio o como mucho a partir del principio del volumen 3. Esas son mis recomendaciones. Y poquito más, gente. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros de la serie, qué opináis vosotros de la novela, si es que la habéis leído. Y también comentadme alguna otra serie que queráis que le haga un vídeo de ese estilo. Yo os digo que ese tipo de vídeos me cuesta mucho menos trabajo de hacer que cualquier otro tipo de vídeo más editado, vaya. Así que si queréis una opinión rápida, así sin guión y sin nada, simplemente de lo que se vaya viniendo de la cabeza sobre alguna serie, comentádmelo en los comentarios y puede que le caiga vídeo igual que le ha caído vídeo a Konosuba. Y poquito más, gente, recordad darle like si os ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar tanto las novedades del canal y nos vemos en el siguiente vídeo.